un circuito serie con una resistencia de 8 ohms. Lo voy a dibujar. Y ahí vamos a empezar a calcular. Entonces tengo un circuito serie. Lo dibujo el circuito. Me dicen que la resistencia vale 8 ohms. Y un inductor cuyo coeficiente, recuerdan, esto es el coeficiente de autoinducción, me dice que es 0,02 henrios. Bueno, todo esto, entre estos puntos A y el punto B, como este es el circuito serie, y se lo está conectando a un generador, de tensión cuyo valor instantáneo, me dan así la expresión, así repasamos todo lo que vinimos viendo. Son 283 seno de omega t más el ángulo de fase 90 grados, y estos son voltios. Y me piden hallar la intensidad que circula. Disculpen, pero la costumbre me traicionó. Si no, no se va a poder resolver. No es omega, es un valor. Bueno, a ver, ¿cómo empezaríamos a calcular? Me piden calcular la corriente. Lo anoto acá. ¿Cómo empezaríamos a hacer los cálculos? 2pi por 300 por 0,02 es igual a... Esta es la corriente. 2pi por f es la velocidad angular. Muy bien. Hola, ¿qué pasó con el audio? Hola. ¿Se fueron? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Estamos acá. Aloha. Bueno, muy bien. ¿Y cómo sigue esto? Ustedes me dicen 2pi por f es la velocidad angular. ¿Y dónde tengo la velocidad angular acá? Creo que alguien me dijo 2pi por f igual a 300. ¿Es verdad? 2pi por f igual a 300. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que averiguar acá? Esto tengo que convertirlo en ohms y yo tengo que poner que XL, ¿cuánto era? 2pi frecuencia Por L, bueno. No calculo la frecuencia, ya acá conozco que esto vale 300 por 0,02 H. Bueno, ¿cuánto me da XL? Alguien que tenga una calculadora, que tenga ganas de hacer cálculos. 6. 6 ohms, perfecto. 6. Ya tenemos cuánto vale XL. Yo acá lo que hice, me dio 6, es el módulo, pero yo sé que XL va a ser J 6 ohms. Perfecto, entonces la impedancia en cuestión me queda 8. ¿Recuerdan cómo armábamos la impedancia, no? La impedancia la armábamos con Z, la parte resistiva, y en este caso tengo solamente una bobina, va a ser más JXL. La impedancia queda 8 más J6 ohms. Y esto tenemos que, la graficamos. Acá tengo los reales, tengo los imaginarios, y bueno, ustedes me dirán, ¿no es cierto? Vale 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tengo 8 ohms, que es R, y acá tengo 6.
Por lo tanto, más o menos acá voy a tener mi impedancia módulo de Z con su argumento, y este punto que está acá sería Z módulo y ángulo phi, la forma de identificarlo, o si no, se podría identificar, como habíamos visto, como RJXL. Rectangular o binómica polar. Bueno, ¿cuánto? Módulo vale 100. ¿El módulo cuánto vale? 10. Bien. ¿Y el ángulo cuánto vale? El ángulo sé que es positivo. ¿Cuánto vale el ángulo? Recuerdan, ¿no? ¿Cómo calculaba el ángulo? Lo anoto acá arriba. Acá se ve, ¿no? El ángulo tangente a la menos 1 de, en este caso sería 6 sobre 8. ¿Nadie lo calcula? ¿Me lo van a tener que hacer calcular a mí? Bueno. A mí me dio 10,06. 36,8. A mí me dio 36,8. 36,8. 36,8. Hay que calcular la corriente. Eso es lo que nos pedía el ejercicio. Para calcular la corriente, usando la ley de Ohm, la corriente es un vector, va a ser mi tensión, mi vector tensión, dividido Z, que Z también va a ser un vector, porque se acuerdan al principio de la clase dijimos que Z se definía la impedancia como la relación entre dos vectores que giraban, por lo tanto Z va a resultar a ser un vector también. Bueno, ¿qué necesito hacer? Necesito transformar la tensión a un fasor, a un vector que gira, porque me la están dando en valores instantáneos. Bueno, ¿cómo lo transformamos esto a valores instantáneos? Perdón, a fasor. ¿Qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Este era el valor máximo. Y este es el ángulo de fase. ¿Cuánto me da entonces acá? 283,90. Bueno, cuando yo trabajo con fasores, recuerden, el ángulo está bien, 90, pero son valores eficaces. Siempre que trabajo con fasores, son valores eficaces. Y recuerden que el valor eficaz es el valor máximo dividido la raíz de 2. ¿Ok? Bueno, entonces me va a dar un poquito menos. Me va a dar un poquito menos, no sé. ¿Cuánto les da entonces acá? El ángulo va a ser 90. 200 da. 200,1. Bueno, podemos tomar 200 volt. Entonces venimos acá abajo. Vamos a cambiar. Vamos a dejar este color. Ángulo 90. Y la corriente va a terminar dando, ustedes me dirán, ángulo y valor. Bueno, si tomamos 200 directamente me va a dar 20. ¿Y el ángulo cuánto? El ángulo sería menos 53,2.
Menos 53. ¿Por qué? ¿Qué dice el resto de la gente? ¿Está menos? Perfecto. Perfecto. Está de acuerdo. Increíble. Está bien, Ricky. Recuerden, este con su signo positivo menos este con su signo positivo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tengo 90, bueno, quedó ahí. Bueno, listo, perfecto el ejercicio. Ya calculamos cuánto vale la corriente. Ahora vamos a hacer el diagrama fasorial. ¿Recuerdan lo que dijimos? Termino y hago el diagrama fasorial. Voy a borrar la pantalla. Yo sé que todos ya esto lo hicieron. Borro. Y vamos a dibujar el par de ejes. Acá tengo los imaginarios positivos. Esto gira así. Y teníamos que la tensión era con ángulo cero. La tensión con ángulo cero. La tensión creo que la llamé así. Perdón, con ángulo 90. La tensión con ángulo 90. Silencio, no. Tendrían que haber dicho ahí enseguida. No, no es así. Acá está el fasor de la tensión. Se distingue bien. Y ahora vamos a dibujar la corriente. La corriente daba 53, ¿no? $53, ¿quién me ayuda? Y el módulo era 20 amperes. Y acá, estos son volts. ¿Quién me...? ¿Era 53,6? ¿Puede ser? No, 3. 2. 1. Perdón, 50. ¿Cómo cite? 53,2. Bueno, listo. Bueno, listo, está bien. Ángulo de tensión y corriente. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar para saber si está todo bien? Este ángulo acá. Este ángulo que está acá. ¿Cuánto da ese Y ángulo? 36, profe. 36,8. ¿Me da igual que la impedancia? A ver, revisen ustedes si copiaron. Creo que sí, ¿no? Daba eso más o menos. Sí, da justo 36,8, está bien. 36,8. Bueno, ya de nuevo tenemos este ángulo de 36,8, que lo llamo phi, y que corresponde al valor de la impedancia. Bueno, esto es importante. Me falta una cosa acá que es el sentido de giro. El sentido de giro importante siempre porque... ¿Por qué el sentido de giro es importante? Porque si no sé hacia dónde gira esto, ¿cómo digo que quién pasa primero, por ejemplo, por este punto? Bueno, acá no me quedan dudas. Estos dos vectores están girando al mismo tiempo. Al mismo tiempo están girando y manteniendo esta distancia en ángulos de 36,8. Entonces primero pasa la tensión, después pasa la corriente. El circuito es un circuito inductivo. Bueno, ya lo habíamos visto al comienzo que era un circuito inductivo. Perfecto. Ahora tenemos que calcular la potencia. ¿Qué concepto teníamos nosotros de potencia? Nosotros de corriente continua.
La definición de potencia era el producto de la tensión por la corriente. Bien, pero veamos acá, en este caso, que queda bien clarito. Yo acá me encuentro con este vector, que es el vector de la corriente, en este caso, si tomo como referencia acá este eje, que es el eje de los reales, yo a este vector, ¿qué puedo hacer? Puedo proyectarlo. Lo voy a dibujar un poco más grande. Voy a dibujar el primer cuadrante. Entonces tenemos la tensión y la corriente. Y este ángulo, que es el ángulo φ, que vale 36,8. Si yo proyecto este vector, me va a quedar una componente en el eje de los reales y me va a quedar una componente en el eje de los imaginarios. Yo tengo que recordar que siempre estoy trabajando con números complejos. Estos son siempre los reales positivos y empiezo a contar los ángulos desde acá, positivos cuando voy para este lado, negativo en sentido contrario, y esto gira de esta manera. Cantidad de puntos que generé ahí, no sé qué estoy tocando. Bueno, ¿cuánto vale esta componente que está acá de la corriente? Vamos a llamar a esta corriente que está acá ¿cómo la calcularía la componente de esta corriente? Esta proyección. Seno de 53,2 por hipotenusa. Por hipotenusa. ¿Dónde hay hipotenusa acá? ¿Ustedes ven la hipotenusa acá? ¿Dónde está la hipotenusa? Haría por el módulo de la corriente, ¿no? Hipotenusa no, es esto, el módulo de la corriente, muy bien. Ustedes me dicen hipotenusa y yo no veo una hipotenusa acá, es el módulo de la corriente. O sea, el módulo de la corriente por el seno de 53. Tomaron este ángulo que está acá. Bueno, y esta componente de acá, ¿qué sería? Sería el módulo de I por el coseno de 53,6. Muy bien. Vamos a ponerle un valor. Esta sería la I de J para identificarla, y a esta le podemos poner I de los reales, para saber que es una componente sobre el eje real, sobre el eje imaginario. Bueno, ¿y cuánto les da esto? Profe, disculpe, una pregunta. Sí, En la parte real, ¿no sería multiplicar el módulo por el coseno y viceversa? O sea, creo que está al revés. esto que está acá, sí, porque si estás tomando este ángulo, el cateto adyacente es esto, Sí. entonces sí, esto está mal. Ojo, vean siempre qué ángulo toman ustedes. Tomaron este ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces, como han hecho la corrección,
Es así. La corriente en los reales sería 11,8. Y en la parte imaginaria, 16,1. Y esto serían amperes. Y esto serían amperes. Y yo si quiero a esto le puedo poner sus ángulos, ¿no es cierto? Este de por sí el ángulo es, si se lo quiero anotar, el ángulo es 0. Y este Y que en el está otro acá, 90. lo hago acá, 90. Ya que los puedo representar bien. Sin... Y estos van a ser amperes. Y estos que están acá van a ser amperes. Muy bien. Entonces, yo acá tengo la parte real y acá tengo una parte imaginaria de la corriente. Yo lo que quiero hacer es ver cómo puedo calcular si esta es la potencia para corriente continua, lo que escribí acá. Ahora tengo un problema en corriente alterna. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo acá, acá tengo que poner un valor. Acá tengo que poner un valor, porque voy a tener una potencia. Vamos a dibujar el circuito. El circuito tengo una resistencia y tengo una bobina en mi circuito. Entonces voy a tener una potencia que se está disipando en forma de calor, que se da pura y exclusivamente en la resistencia eléctrica. Y acá en la bobina, en realidad lo que tengo es una potencia que se almacena en medio ciclo. Es como que toma energía la bobina. Más adelante vamos a hacer el porqué, pero ahora ahí tengo un almacenamiento de energía y durante el otro medio ciclo tengo que entrega la energía a la red. La única que disipa es esta, donde está el valor, este valor que está acá. Vean ustedes, si yo en lugar, cuando hago la proyección, en lugar de tomar este ángulo que tomamos acá, tomo este que está acá. Vamos a ver, yo tomo este ángulo que está acá, el ángulo phi. ¿Cómo serían las cuentas? Y R, ¿qué sería? Módulo de I es este ángulo. Por seno de phi. Bueno, ¿y cuánto me daría esto? Sería 20. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están los valores? Están acá, están cambiados, Profe, ¿no? de nuevo está al revés. La parte real es con coseno. Muy bien. ¿Quién fue? Porque es este ángulo. Cateto y cateto. Muy bien. Claro. Muy bien. Andamos fallando con esto de... La corriente real sería 2 amperes. Sí. Ah, no, perdón. La imaginaria es 2 amperes. Y la real 16.
Muy bien. Muy bien. Esta es la real por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo phi. Y esta es la imaginaria. Bien, ahora tengo que definir las potencias, porque yo que tengo dos corrientes. Ustedes observen que más o menos, bueno, porque un ángulo es complementario del otro, me está dando valores, los valores invertidos, ¿ven? Los valores invertidos. Entonces acá tenemos que aplicar el concepto de lo que se llama la potencia en corriente alterna. La potencia en corriente alterna. Entonces, en corriente alterna, ¿puedo borrar acá, chicos? Un momento. Sí, sí. La potencia en corriente alterna va a estar repartida. Va a haber una potencia que se la va a llamar activa y otra potencia que se llamará reactiva. La potencia activa es debido a la resistencia. La potencia reactiva, evidentemente, va a ser debido a, en este caso, la reactancia inductiva. Bien, entonces, la potencia total de mi circuito eléctrico, porque tengo dos potencias, la potencia total va a ser una potencia, la suma de las dos potencias, la activa más la potencia reactiva. Esta potencia, debido a la bobina, dijimos que era un número imaginario. Entonces, aparece esta potencia que se expresa en watt y aparece esta potencia que se expresa en volt, ampere, reactivos, en bar. Y la suma de estas dos potencias me va a dar la potencia total, que también tiene su nombre. Esta potencia total se la llama potencia aparente. Esta potencia aparente se representa con la letra S y su unidad va a ser el volt y el ampere. Resumiendo, en corriente alterna vamos a tener la potencia aparente, que va a ser igual a la potencia activa, que se la representa con la letra P. Potencia activa se la representa con la letra P. Y a la potencia aparente, que se la representa con la letra Q. Entonces vamos a tener esta expresión de potencia
donde tengo la potencia expresada en watts, la potencia expresada en volt ampere reactivos, y esta que es la potencia aparente, la suma de ambas, se mide en volt ampere. Por lo tanto, esta potencia y esta potencia van a ser también vectores. Y por lo tanto, las puedo representar en un par de ejes pero van a tener una particularidad estas potencias, de que la potencia activa va a estar siempre sobre el eje de los reales, siempre sobre el eje de los reales. Esta potencia que está acá va a estar exactamente a 90 grados y va a estar siempre sobre el eje de los imaginarios. Y la suma de las dos potencias, por regla de paralelogramo o trasladando un vector, como son vectores, a continuación del otro, la suma de ambas me va a dar la potencia aparente. Voy a tener potencia activa y potencia reactiva. Bueno, este es el eje más J y estos son los reales. Y vean una cosa, acá esto, ¿no?, que vendría a ser la proyección de Q, yo este Q lo puedo dibujar de este lado, porque si es la proyección. Si lo dibujo de este lado y pongo que esto es Q, me queda esto que es un triángulo rectángulo, donde tenemos en un cateto la potencia activa, en el otro cateto la potencia reactiva, y la hipotenusa de este triángulo es la potencia aparente. Y adentro acá aparece un ángulo. Que tendremos que investigar cuál es ese ángulo que me aparece ahí. ¿Qué se imaginan? A ver, yo se los dejé ahí servido como para que ustedes se imaginen. Yo antes hablé sobre la importancia que tenía el diagrama fasorial y poder identificar el ángulo que había entre tensión y corriente. ¿Recuerdan? ¿Y ese ángulo qué nos daba? Nos daba el ángulo de ¿qué? De la impedancia, ¿no? ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, este ángulo que tengo acá, ¿qué va a ser entonces? ¿El ángulo de quién? Bueno, lo vamos a ver entonces. Lo vamos a ver. ¿Puedo borrar? Sí. Listo. Entonces, a ver, ¿qué es? Bien. Vamos a ver qué es ese ángulo. Y vamos a verlo con un ejemplo, podría ser. A ver. Vamos a suponer de que yo tengo este diagrama fasorial. Vamos a suponer esto, de que a mí me dan un diagrama fasorial más J, estos son los reales, gira en este sentido, y me dan el valor de la tensión, es este. Este es el valor de la tensión. Me están dando el módulo. Al mismo tiempo,
me están diciendo que la corriente, perdón, no la quiero dibujar sobre ese eje, vamos a hacer un caso la corriente acá, donde acá tengo el ángulo que forma el módulo de la corriente voy a llamarlo alfa, no quiero hacer confusión, y el ángulo de la tensión es beta. Bueno, ¿y este qué ángulo sería? Phi. Phi, ¿el ángulo de quién? De la impedancia. Siempre. Bueno, entonces vamos a ver una cosa. Vamos a hacer un poco de cuentas acá. Si yo proyecto este vector sobre este eje y proyecto el vector sobre este eje y teniendo en cuenta que la potencia está definida como el producto de la tensión por la corriente, ¿se recuerdan? Esto lo venimos del año pasado. La definición de la potencia es el producto de la tensión por la corriente. Tensión por corriente. Esto que está acá va a ser la proyección de I, que va a ser el módulo de I por el coseno o por el seno de alfa. El seno. Coseno. Si hago lo mismo acá, Al revés, profe, una vez. a ver, es este Lo del ángulo, coseno de la- es este Lo ángulo, del coseno de- y yo estoy sacando esto sería esto. Este es el ángulo alfa, este sería el seno, que sería esta proyección, y esta de acá, y esta de acá sería el coseno. Si tomo este ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno, y el seno es opuesto sobre hipotenusa. Acá estaría bien, me parece. Alguien que nos saque de la duda y que confirme. Bueno, no sé, vamos a verlo con este modo ahora. Si yo tengo este ángulo acá, bueno, ahora seguimos. Creo que voy a tener que hacer el dibujo de nuevo. Vamos a retomar el dibujo. Lo voy a hacer un poquito rápido. Tenía la tensión, módulo de tensión, con el ángulo. Tenía, bueno, voy a cambiar el color, no me acuerdo. Módulo de corriente con el ángulo. Habíamos definido este ángulo, no lo voy a dibujar ahora para que no se me llene el gráfico con cosas reales, imaginarios, y bueno, y vamos a marcar la proyección
de este vector sobre el eje de los reales. Y vamos a marcar la proyección sobre el eje de los reales. Entonces, acá que tendríamos, si este es el ángulo beta, la proyección de este sería coseno de beta multiplicado por el módulo de E, sería E de los reales. Ahí estamos bien. Ustedes me dicen, lo que tengo acá sería la proyección de el coseno del ángulo alfa multiplicado por el módulo de la corriente, que me daría la corriente en los reales. Perfecto, o sea que yo tengo una componente de la tensión sobre el eje de los reales y una componente de la tensión de la corriente sobre el eje de los reales. Entonces acá tengo una definición que yo podría aplicar. Podría decir que la potencia sería por IR, ¿no? El producto de estos dos vectores que están acá, el producto de esos dos vectores, que sería el coseno de beta por el coseno de alfa, de dos ángulos distintos. Y lo mismo puedo pensar que esta proyección que está acá sobre el eje imaginario negativo sería, ¿qué sería? Sería el módulo de I por cuánto. A ver, que alguien me diga. ¿Módulo de I por cuánto? Módulo de I por seno de alfa. Perfecto. Y acá arriba voy a tener módulo de E por el seno de beta. Corrijo abajo ahora. Ahora corrijo Disculpe, abajo. profe. Sí. Desde que se cortó la comunicación, se me corrompió el video y tuve que reiniciar. ¿Pasó algo importante? Mirá, lo que hicimos acá es repetir el mismo gráfico que teníamos antes, donde yo les había dicho, tengo una tensión, esto gira así, tengo una tensión que forma un cierto ángulo con el eje de los reales y tengo una corriente que forma este ángulo acá con el eje de los reales. ¿Qué hicimos? Las proyecciones. Proyectando este vector sobre este eje, la proyección vale el módulo de por el coseno de beta. La proyección de este vector sobre este eje vale el coseno del alfa, coseno de este ángulo que forma la corriente, por I. Por este, que sería la hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y después hice lo mismo sobre el eje imaginario. Acá abajo voy a tener módulo de I por el seno de alfa y arriba voy a tener módulo de E por el seno de beta, que son las proyecciones. Y ahí me encuentro que nosotros habíamos dicho que la definición de potencia, ¿están viendo lo que estoy escribiendo ahora de potencia en negro? Sí. Ah, perfecto. A veces tengo la duda si ahí... Sí, sí. Bueno. Miren, tengo potencia que es E por I, pero acá en corriente alterna ahora me encuentro con que tengo una potencia, no sé lo que estoy tocando, una potencia en el eje J
¿Mm? Tengo una potencia en J, que es E en J por I en J. Y voy a tener una potencia en los reales. O sea, me encuentro con algo distinto a lo que había en corriente continua. En corriente alterna tengo todo esto. Entonces acá un poco estoy tratando de justificar por qué yo definí una potencia activa y por qué definí una potencia reactiva. Potencia activa, potencia reactiva. ¿Por qué hice esta definición? Bueno, en la potencia, ustedes vean una cosa, en la potencia activa tengo el producto del coseno, porque estoy sobre el eje de los reales. Y sobre el eje de los reales, lo que nosotros tenemos representado cuando hacemos la impedancia es una resistencia eléctrica. Por consiguiente, esta potencia que está acá, potencia activa, va a ser el producto de esto. Y acá la potencia reactiva, que es el producto de estos dos, la voy a llamar para diferenciarla. La llamo para diferenciarla, que es Q, y le pongo la J, que es el producto donde aparece las corrientes en el imaginario. Entonces, yo acá lo que tengo es un producto de la tensión y la corriente por la función coseno. Y vean de que yo acá tengo un producto de la tensión por la corriente por una función seno. Cuando se habla en un circuito de corriente alterna, si uno dice, tengo una potencia de tantos watts, no está hablando mucho del circuito, porque uno le dice, sí, tenés una potencia de tantos watts, pero no me estás diciendo realmente cuál es la potencia que está consumiendo tu circuito, porque yo les había dicho que esta era la que se disipaba en forma de calor. Recuerden este concepto. Esta se disipa en forma de calor y esta que está acá se disipa, mejor dicho, no se disipa, toma la bobina energía, la bobina en un periodo del ciclo de la tensión, de la corriente, toma parte de esa energía, la almacena y en otro periodo del ciclo la devuelve. O sea que esta es una energía que va y viene. Esta es la que se consume y esta está dando vueltas. ¿Y por dónde está dando vueltas? Esta está dando vueltas por el sistema eléctrico, por todo el sistema eléctrico, desde una fábrica, pasando por todas las subestaciones y llegando hasta donde se genera. Y a esta se la mide en volt ampere reactivos. Este es un número real. Y esto es un número imaginario. Disculpe, profe, estoy viendo cómo alguien más escribe sobre la pantalla y tacha las cosas. ¿Puede ser que solo yo lo esté viendo? No, lo están viendo todos, pero soy yo el que tacha las cosas. Está bien, gracias. Soy yo, no sé qué estoy apoyando con mi manito sobre la tableta digitalizadora y estoy arrastrando algo. Me tienen que disculpar ahí porque
a veces toco involuntariamente los dos botoncitos que tiene el lápiz. Y bueno, tengo que aprender bien. Yo estoy como ustedes. Ustedes, no sé si alguna vez recibieron clases así, en forma virtual. ¿Alguna vez tuvieron así un curso en forma virtual? No. Bueno, no sé, no me contestan. ¿Sí? No, no. No. nunca. Bueno, yo es la primera vez que estoy dando así en forma virtual. Así que ya de a poquito ya lo vamos a ir encaminando. Bueno, y entonces, tomando de nuevo, yo acá tengo número real, la potencia, esto tengo que recordarlo siempre, la potencia activa y se mide en watts. Número imaginario, la potencia reactiva y se mide en volt ampere reactivo. Entonces, si yo tengo que representar estas dos potencias, yo quiero que vean una cosa, yo todavía, ven acá que no definí un ángulo, miren, acá adentro, yo puse un ángulo acá, ¿puse ángulo? No, acá falta poner un ángulo. Yo lo único que tengo el coseno de beta por el coseno de alfa, y acá tengo el seno de beta, en la otra tengo el seno de beta por el seno de alfa acá abajo. Pero yo, miren, les puse solamente una función que es coseno y otra función que es seno, pero no les puse ángulo porque estamos yendo paso por paso para que vean por qué una es real y la otra es imaginaria, porque una está en watts y porque la otra está en volts amperes reactivos. Entonces, como les decía, en corriente alterna yo siempre tengo que hacer la suma de este vector y este vector para decir mi circuito consumen tantos volt ampere. Por ejemplo, ¿dónde lo ven esto? Ustedes en máquinas eléctricas están viendo máquinas de continua, ¿no? Todavía no vieron máquinas de alterna. Bueno, están viendo máquinas de continua. Voy a borrar la pantalla. Por ejemplo, yo les preguntaba sobre máquinas de corriente alterna, porque en una máquina de corriente alterna ustedes tienen potencia, en una máquina de corriente alterna vamos a suponer que es una máquina trifásica. Es posible que en la chapa característica les aparezca este valor. Les ponen esto. Y entonces, ¿qué me está diciendo el fabricante ahí? Me está diciendo la potencia de la máquina. Me está diciendo qué potencia está tomando esa máquina de la red. Entonces yo hago automáticamente la lectura. Miren, me puso 100 VA, son 100 volt-ampere. 100 volt-ampere. Esos 100 volt-ampere significa que el dato que me da de la máquina es la potencia aparente. Entonces, yo ya sé que este fabricante, estoy trabajando con el módulo, me está dando un dato, me está diciendo que el módulo de ese es 100 volt-ampere. Esto significa que tengo una potencia activa y que tengo una potencia reactiva que sumadas me está dando esto.
¿Puedo poner los módulos? Puedo poner los módulos. Si esto yo lo escribo en módulos, lo escribiría. ¿Cómo escribíamos una impedancia en módulos? ¿Recuerdan? ¿Qué le poníamos acá? Vamos a ponerla en módulo. ¿Se acuerdan que hacíamos esto? ¿No? El módulo me está dando estos valores. Me está diciendo, lo que está consumiendo es esto. Entonces, un motor me da datos. El fabricante me dice que S, generalmente no ponen S, ponen directamente este valor. Ponen directamente este valor. Por la unidad, ya sé lo que es. Después me ponen que la tensión de línea. Vamos a suponer que me pone 380. Y después me tira un valor. Bueno, esos son todos los datos. ¿Y me puede dar la corriente? Sí, me puede dar la corriente. Pero con todos los datos que hay acá, uno puede hacer muchos cálculos con ese motor puesto en el circuito eléctrico. ¿Qué me está dando acá? Potencia aparente, tensión de línea, y este dato que me está acá se llama factor de potencia. Este dato es muy importante en un circuito eléctrico, el factor de potencia. Y este factor de potencia aparece pura y exclusivamente en la fórmula de la potencia activa. Aparece en la fórmula de la potencia activa. Potencia activa, letra P, unidad, el watt. ¿Se entendió un poquito esto? Ya vamos a llegar a la expresión. Todavía no escribí la expresión de potencia activa. Yo hasta ahora lo que sé de que la potencia activa es el producto de la tensión por la corriente, porque recuerdan las hojas de atrás, yo no le puse el módulo, pero era el producto de los módulos. Y aparecía, lo que aparecía era la función trigonométrica coseno y todavía no vimos qué ángulo es. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Voy a borrar esto. Y vamos de nuevo a marcar. Miren, vamos a hacerlo fácil. La potencia activa, yo que dije, ¿sobre qué eje estaba la potencia activa? ¿Alguien me puede ayudar? Potencia activa sobre qué eje, real o imaginario. Real. Real. Bueno, potencia activa sobre el eje real. Entonces yo, miren, sin dibujar los ejes, no voy a dibujar ni el eje real ni el eje imaginario. Yo sé que la potencia activa está sobre el eje real. Y la dibujo. A ver, vamos a suponer. Me dice que la potencia activa siempre va a tener ángulo cero. No lo pongo el ángulo, porque siempre va a estar sobre el eje real. Me dice que es 100. Vamos, 100 watts. Es un vector. Por eso lo dibujé como vector. Y hago una escala. 10 watts, 1 centímetro. Usé la escala.
Después, por otro lado, me dicen de que hay una potencia reactiva, una Q, de 60 volt ampere reactivos. Bueno, acá tengo watts, acá tengo volt ampere reactivos, hasta puedo llegar a usar la misma escala. Puedo decir de que tengo acá, era 10 watts por centímetro. Puedo usar también 10 volt ampere reactivos como escala. Sobre 1 centímetro. Y la dibujo. Pero esta Q, ¿sobre qué eje va a estar? O sea, o mejor dicho, esta va a estar a qué ángulo esta, la Q. ¿A qué ángulo va a estar de P? ¿A qué ángulo va a estar de P? 90 grados. 90 grados. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón acá. Porque es 90 grados, puede ser 90 grados para acá o 90 grados para acá. Ahí tenemos la duda. Bueno, pero todas las dudas se resuelven muy fácilmente si usamos siempre un criterio, para representar esta potencia. Y el criterio que podemos usar, podemos decir que si la potencia reactiva es inductiva, ¿qué significa inductiva? Que es más J, ¿no es cierto? Más J. Si es inductiva, que es más J, ¿y cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta cuando hice cálculos, me doy cuenta con el ángulo de la impedancia. La voy a dibujar a 90 grados acá. Por lo tanto, si es capacitiva, la voy a dibujar hacia abajo. Bueno, acá suponemos que es inductiva. Pero miren, en lugar de dibujarla acá a 90 grados, como esto también es un vector, yo no la voy a dibujar acá. Voy a ganar tiempo. La voy a dibujar a 90 grados, pero a donde termina este vector, con la escala. Estoy trabajando con la escala. Este no lo conocía. Está a 90 grados y marco Q. Sé que es inductiva. No le pongo el J acá, ¿no? Yo ya sé que esto es un vector y es inductivo, es imaginaria, pues es una potencia imaginaria que se mide en volt ampere reactivos. Entonces, conociendo esta longitud, que son los datos que me dan acá, y yo lo hice a escala y tracé bien la perpendicular, ¿qué hago yo? Sumo potencia activa y potencia reactiva. ¿Y cómo se suma esto? Cuando yo tengo un vector y a continuación pongo el otro. Del principio de este vector a final del otro vector. Del principio de este vector a final de este vector que está acá. Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Entonces vean, S, en este caso yo estoy hablando de los módulos acá. Pero el vector S, lo que estoy representando acá es que fue la suma del vector P más, vamos a usar los colores que tenemos, de el vector P más el vector Q. Y acá
sí hago esto. Y acá sí hago esto. Entonces, vean una cosa. Yo, armando esto y armando esto, en escala, tomo la medida, acá tengo una escala, acá tomé la escala, 10 y 10, multiplico por cualquiera de las dos escalas y me va a dar este valor. Me va a dar el módulo. Me da el módulo, perfecto. Acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, todo triángulo rectángulo tenemos un ángulo acá. Un ángulo que lo voy a llamar phi. A este ángulo. Lo voy a llamar phi. Entonces, vean una cosa. Si yo les digo, a ver, ¿cómo calcularían? Yo no sé nada, ¿no? Pero les digo, ¿cómo calcularían ustedes el producto, ¿no? De que hay entre este vector y este ángulo usando trigonometría? O sea, ¿cómo, mejor dicho, qué relación de trigonometría usarían, para relacionar este vector con este vector que está acá? Coseno. Coseno. Coseno, muy bien. Claro, no, tangente no, porque la tangente la vas a usar generalmente para calcular el ángulo. Pero vos, como armaste todo esto con escalas, vos venís con el transportador y podés medir enseguida cuánto vale el ángulo. Y si no, lo calculás. Para calcular el ángulo tenés que hacer 60 para calcular phi. Si uno quiere calcular phi acá adentro. Si uno quiere calcular phi, lo que hace es tangente a la menos 1 de Q sobre P. Pero ustedes me dijeron que con la relación coseno de phi, yo puedo poner P dividido S. Bueno, y si uso la relación trigonométrica seno de phi, ¿cuál sería el cateto? Sería este cateto que está acá, ¿no es cierto? Sobre S. Esta es la potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Y miren lo que hago yo. Despejo P, S, por el coseno de phi, Q, S, por el seno de phi. Esta va a ser la potencia en watts y esta va a ser la potencia en volt ampere reactivos. Miren, con este triángulo que hice yo acá, donde aparece potencia activa, reactiva y aparente, puedo sacar las fórmulas. Estas dos que están acá son las fórmulas para calcular potencia en corriente alterna. Ahora, en la próxima clase lo que vamos a ver es cómo se puede, en lugar de escribir S, ¿qué podemos poner acá? En realidad este S, ¿qué está escondiendo? Porque esta S acá está escondiendo un producto entre dos variables de un circuito eléctrico, que son una variable es la tensión y otra variable es la corriente. Acá adentro me aparece esto. Pero eso lo dejamos para la próxima clase, porque si no, estamos incorporando
estamos incorporando, hemos incorporado bastante, porque yo acá lo que les expliqué es el triángulo de potencia, que es muy importante tanto en las materias de electricidad, en todas las materias de electricidad, porque con un triángulo de potencias, armando un triángulo de potencias, podemos resolver todo tipo de circuitos. Podemos trabajar muy fácilmente resolviendo circuitos. Bueno, chicos, antes que se corte, quiero saber si entendieron un poquito cómo arrancó la clase de hoy. Arrancamos resolviendo un ejercicio, repasando las tensiones instantáneas, cómo calcular las corrientes, repasamos un poco de funciones trigonométricas, y después lo que intenté es entrar en las definiciones de potencia. Bueno, yo les tengo que mandar un trabajo práctico, todavía no se los mandé, así que en estos días, antes que termine la semana, les voy a mandar un trabajo para que lo terminen tranquilos la semana que viene. ¿De qué va a ser el trabajo? Va a ser de circuitos eléctricos y resolviéndolos aplicando un poquito la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, todo lo que vimos. Potencia todavía no les voy a mandar ningún trabajo porque terminar de ver unas cosas, redondear este tema. Y diagramas fasoriales. Todos los ejercicios hay que resolverlos con diagramas fasoriales. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que se vio hoy? ¿Alguna duda con lo que se vio hoy? No. Bueno, Estamos. se entendió esto de lo que es potencia. Una cosa que les quiero aclarar, esto acá también es algo muy importante que después vamos a ver bien quién es el que está acá. Si no se dieron cuenta ya de que va en un circuito. Yo en un circuito calculo la Z total. Y si calculo la Z total, puedo representar a mi circuito con un triángulo de potencias. Por lo tanto, este ángulo, ¿quién sería? ¿Quién sería ese ángulo? A ver, ¿quién me dice? Yo hago un circuito, lo resuelvo, calculo la Z total, calculo las potencias, dibujo el triángulo, y este ángulo que está acá, ¿quién sería? ¿El ángulo de qué? Bueno, se lo dejo para que piensen, para que lo piensen. ¿El ángulo de qué? Y se van a dar cuenta. Ya les di bastantes pistas. La Z total, ¿qué ángulo sería? Bueno. ¿Sería el desfase entre tensión y corriente? Bueno, sí, el desfase entre tensión y corriente total del circuito. Y ese ángulo entre tensión y corriente, ¿qué ángulo me daba? ¿Qué ángulo me daba? Lo que dijiste está bien. Pero ese ángulo, ¿qué ángulo me daba? Que cuando nosotros decíamos, miren, este es el ángulo de fase entre tensión y corriente y es exactamente al ángulo de... ¿Ángulo de la impedancia? De la impedancia. La impedancia, el ángulo de la impedancia es lo que produce el desfasaje entre tensión y corriente. Claro. Y la que produce que aparezca este triángulo, miren, este triángulo aparece porque la impedancia tiene resistencias y bobinas y capacitores. Si fuera solamente una resistencia eléctrica, imagínense un circuito de corriente alterna con resistencia eléctrica, ¿en qué se transformaría este triángulo? Una recta. En una recta. En una recta. Desaparecería el triángulo porque no existiría esto sería 0 y la potencia S es exactamente igual a la potencia P. ¿Por qué? Y porque estamos en un circuito donde se cumple, cuando la resistencia es pura, que la potencia es E por I, cuando es pura la resistencia. Entonces, todo está gobernado esto por el ángulo de la impedancia. Ángulo de la impedancia. Desfasaje entre tensión y corriente, ángulo de la impedancia.
Bueno, ¿y tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy? No. Bueno, preguntas así que tengan perdidas. No. No. No, tampoco. Nada, nada. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, damos por concluida la clase. Les agradezco la participación de todos ustedes, de haberme soportado ahí en la pantalla de la PC. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Qué prefieren, 4 o 4:30? A las 4. 4. A las 4, The four. listo. A las 4 mejor, listo. Entonces, a las 4 nos encontramos el próximo lunes. ¿Ok? Igual les Sí, voy a profe. mandar, igual les mando un recordatorio, pero quedamos para el próximo lunes. Bueno, Sí. nos vemos. Buen fin de semana para todos. ¿Eh? Nos vemos, Chao. profe. Gracias igualmente. Chao, profe. Chao, Saludos. chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.